Él nada es imposible. No eres hombre para mentir, fieles son tus promesas, Dios, con paciencia esperaré. Su palabra tiene poder. No eres hombre para mentir, fieles son tus promesas, Para ministrar declaración. con paciencia esperaré. Este es el año de mayor Padre, gracias Señor porque tú abres nuestro entendimiento para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Y si usted mira por la tele, diga conmigo: Señor Jesús, hoy te entrego mi corazón y te recibo como mi Salvador. Háblame, Señor, por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Jeremías 9, versículos 23 y 24 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. El 24 dice: mas alábese en esto el que se hubiera de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme. Entonces Dios nos desafía que nosotros le entendamos a Él. Y una de las cosas que descubrimos cuando el sembrador salió a sembrar, dice que la semilla cayó al costado, y esa semilla representaba la palabra de Dios, el esperma de Dios, pero dice que no entendieron. Entonces, qué importante el poder entender la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder conocerle a Dios de esa manera. Y la palabra del Señor nos habla a nosotros, ¿verdad? Que lo maravilloso de todo esto, que Dios se revela por medio de su palabra. Y nosotros descubrimos la última vez que hay dos lugares donde las palabras son activadas para cambiar un gen. Nosotros todos venimos con la imagen, el gen del primer Adán. Pero también vimos en 1 Corintios 15 que podemos traer la imagen, el gen del segundo Adán, que es el celestial. Entonces, ¿cómo yo puedo cortar el gen del primer Adán? Finalmente, usted va a entender en 2 Corintios, en el capítulo 3, cómo yo puedo cortar el gen del primer Adán. Sencillito, es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y nosotros vimos en 2 Corintios 4, en el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús ¿qué cosa? Se manifieste. ¿Dónde? En mi cuerpo se tiene que manifestar el gen de Dios. Entonces, si yo llevo la muerte de Cristo por todas partes, yo tengo que llevar el entendimiento de que Cristo murió al gen del primer Adán. Él fue hijo de hombre, pero también fue hijo de Dios. Como hijo de hombre nos representó a nosotros en todas nuestras debilidades, y como hijo de Dios nos transfirió toda la fortaleza. Hijo de hombre, debilidad; hijo de Dios, fortaleza. Hijo de hombre, debilidad; hijo de Dios, fortaleza. Entonces, como hijo de hombre, ¿qué hizo? Canceló la herencia, el gen adámico que venía con un esperma ya contaminado. Por eso cuando alguien nace enfermo, viene con sus cromosomas totalmente, muchas veces contaminado, viene con un gen pecaminoso, un género pecaminoso. Entonces Cristo trajo esa solución. Y vimos en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23 cómo se consigue el cambio de gen. Dice la Biblia en 1 de Pedro 1, siendo renacidos, digan conmigo, renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Entonces hacemos renacer en nosotros, activar la vida espiritual, el Cristo resucitado, entendiendo que ahora yo llevo por todas partes la muerte de Cristo. ¿Y qué es llevar por todas partes la muerte de Cristo? Entender que yo a la vida del sentido estoy muerto. ¿Qué quiere decir? Estoy muerto a los sentidos, porque los sentidos son la herencia de Adán. Ahora, lo único que realmente me tiene que conducir no es mis sentidos, sino que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es arriba de todas las cosas, la verdad de Dios. Hay una verdad natural, pero está la verdad espiritual. La verdad natural me puede confundir a mí, aunque yo vea una realidad que me puede confundir. La Biblia dice, mis queridos hermanos, que Cristo llevó todas mis dolencias y mis enfermedades. Amén. Esa es la realidad espiritual, ese es el esperma de Dios, es la palabra. Entonces la verdad natural me dice, te estás enfermando y tenés una enfermedad.
entonces yo tengo que entender en ese momento y hacer algo muy importante en mi vida para hacer renacer y cambiar de tinieblas a luz, de enfermedad a salud. ¿Cómo lo hago? Hacer renacer en mí de vuelta la salud. ¿Cómo hago renacer la salud? Es un mismo principio. Si espiritualmente yo soy renacido, también yo puedo recibir el mismo beneficio en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque dice la palabra, mis queridos hermanos, que Cristo derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado, pero también, ¿qué fue? Fue herido y molido por mis enfermedades. Decirle a que está al lado, morita el pecado, morita la enfermedad. La enfermedad que necesita un organismo vivo para poder activar cualquier virus. Si usted le pone a un muerto, le tira el virus del dengue, ¿qué le va a hacer al muerto? No le puede enfermar con dengue porque ya está muerto. Amén. ¿Me estoy explicando? Ahora, ¿qué dice en Colosenses 3:3? La Biblia dice que, atiendan, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida ¿en quién? En Cristo. Digan conmigo, yo estoy muerto al pecado. Ahora, si estoy muerto al pecado y activo esos mismos principios, entonces hago renacer el gen de Cristo en mí. Y si traigo el gen de Cristo, traigo la imagen del celestial. Y la imagen del celestial empieza a manifestarse, ¿dónde? En mi cuerpo mortal. El cuerpo es para Cristo, Señor, así dice la Biblia. Entonces yo tengo que entender de hoy en más que yo vivo una nueva dimensión en mi vida, en el que constantemente hago renacer cualquier área de debilidad, hago renacer con el esperma de Dios, el gen de Dios, que es la palabra de Dios. Entonces, señores, aleluya, con esto yo creo que podemos irnos todas a nuestras casas y empezar a practicar ser imitadores de Dios. Dice en Efesios 5:1, miren lo que dice, Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, Dios, señores, ¿cómo hace Dios para activar su gen? No se olviden, en Juan capítulo 1, versículo 1, la palabra de Dios nos dice, en el principio estaba la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En el principio estaba el logos. Logos es inteligencia, es información. También la palabra gen, señores, viene de esa palabra, del logos. El gen es información inteligente. Y dice en el versículo 2, en Juan 1:2, este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, ahí está lo que usted tiene que leer. Todas las cosas por el logos, por el gen de Dios, fueron ¿qué cosa? Hechas, fueron genoma, dice genoma. La palabra griega dice ginoma, que de ahí viene la palabra genoma. Y el genoma es lo que lleva adentro todos los detalles de lo que usted va a llegar a ser cuando usted activa ese genoma. Pero ¿qué se necesita para activar un genoma? El gen. ¿Y el gen qué es? El logo. Amén. Entonces el logo, todo comienza con la palabra. Y la palabra no es materia. Por eso dice, todo fue hecho de lo que no se ve. Pero el ser humano cree y busca científicamente la materia para explicar el origen de todo. Pero el gen que dio origen a todo fue la palabra. Amén. ¿Entendió? Ahora, cada uno genera su propio genoma. Y ese genoma es lo que se va activando en la vida de cada uno de nosotros. Ese genoma es muy importante que usted entienda para su vida, de cómo usted tiene, y por eso dice más, el justo vivirá por la fe. Ahora, la fe viene ¿cómo? Por el oír, y por el oír el gen de Dios. El gen es la palabra, amén. Entonces cuando viene el gen, se genera el genoma. El genoma tiene un compendio de cromosomas. El ser humano tiene 23 cromosomas y cada cromosoma está comprendido de muchos genes. Y dentro del cromosoma está el ADN. Y el ADN, que es la característica que va a ser realidad visible. Hoy usted es el resultado de un genoma con sus cromosomas, con un ADN que hoy es lo que usted es. Cuando usted se mira al espejo, fue el resultado de un genoma. Ese genoma fue el origen de un esperma, y ese esperma es el gen de Dios. Aleluya. Semilla incorruptible. Entonces, wow, qué extraordinario es vivir imitándole a Dios. Ahora, parece ridículo, por eso que de la sabiduría de este mundo dice que el mundo no le conoció a Dios. ¿Por qué? Porque el mundo dice ver para creer. Y señores, nosotros decimos creer para ver. Es diferente.
Por eso vamos a ver, si usted tiene la capacidad de creer, usted puede crear. Diga conmigo, si creo, yo creo. Amén. ¿Me entendió lo que le dije? Ahora, ¿cuál es el problema? Dice en Romanos capítulo 3, versículo 2, atiendan lo que dice. Vamos a leer del 1, 3:1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? No de que aprovecha la circuncisión. ¿De qué aprovecha la circuncisión? El 2 dice, mucho en todas maneras, primero ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios, y después, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. La incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios, y aquí está, atienda. La incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios, y aquí mire lo que dice para que usted entienda, en el 4. Dice, de ninguna manera, lo que dice ahí, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El original dice de ninguna, dice que no sea genoma, antes bien Dios sea genoma. O sea, la incredulidad del mundo no cancela la fidelidad y dice no sea genoma. ¿Por qué? Porque para ellos su incredulidad produce un genoma de muerte y nosotros producimos un genoma de vida. Ahora, antes todo esto sea todo hombre, ¿qué cosa? Todo hombre tiene que ser ¿qué cosa? Mentiroso, y Dios sea veraz. La palabra veraz viene de la palabra hecho, sea hecho. Antes esto no se ha hecho, dice, pero, ¿verdad? Y Dios, todo lo que Dios tiene para nosotros se ha hecho, dice genoma en el original, en el griego. Entonces, el hombre que viene te dice, te está enfermando, te dice el hombre, ¿verdad? ¿Qué te tira? Te tira una palabra que se convierte en un genoma, y luego uno termina ¿cómo? Enfermándose. Muchos tiraron en la vida de sus hijos un gen que se convirtió en un genoma y terminó en la cárcel. Son inútiles, vas a terminar en las drogas, vas a terminar en la cárcel. Y ese genoma se hizo una realidad. Pero cuando venimos a Cristo, somos renacidos, rompemos el gen del primer Adán. ¿Qué hacemos? Cancelamos la herencia que viene natural de Adán y activamos de hoy en más la herencia de Cristo en nosotros, y empezamos a vivir una nueva dimensión de fe, un nuevo nivel de revelación y propósito, que es el gen de Dios en nosotros. Entonces empezamos a activar el gen con nuevos genomas, ¿no?, alrededor nuestro, con sus cromosomas, para que el ADN que está adentro revele la característica de lo que yo creo. Aleluya. Entonces yo le estoy enseñando esto para que usted viva una nueva dimensión en su vida. Cancelamos el gen de Adán. Por Adán viene la enfermedad, por Adán viene la muerte. Pero dice, reinó hasta el primer Adán la muerte, pero desde Cristo en adelante reina ¿qué cosa? La vida. Entonces cuando viene la mentira del hombre, que es una realidad natural, y la gente te dice, vos ya estás loco, te dice, ¿verdad? Entonces te confunde, y la voluntad en el medio dice, ay, ¿qué hago? ¿Me agarro a la palabra, a lo que Cristo hizo, o le creo a este? Entonces empezamos a justificar una cantidad de justificaciones para ir con los dos. Pero la Biblia es muy salvaje. Ante todo hombre sea, y Dios sea veraz. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vaya a Isaías 55 y va a ver, y nosotros vimos dónde se genera el genoma en el corazón, en la vida del ser humano, en el corazón. Vimos la vez pasada que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Entonces vimos que el corazón es el órgano genital espiritual. Gen, el que transfiere el gen del corazón. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tú, porque de ahí mana la. Entonces del corazón que está contaminado, ¿qué sale? Un esperma contaminado, y no puede producir. Y ese esperma, cuando tiene que ir y encontrarse con la ovulación, cuando llega, se murió y se cayó por el camino. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza. Por eso dice, los judíos se circuncidaban, ¿verdad? En Gilgal, cantos rodados, aleluya, donde la iglesia tiene que ir constantemente para recordarse que ahí hay una renovación. Y usted, eso no, es todo otro tema. ¿Dónde nos vamos nosotros para renovarnos? A la cruz del Calvario, constantemente, cantos rodados. Ahí donde Cristo circuncidó, ¡fua!, cortó la herencia de Adán y activó la herencia de Dios para nosotros.
Parece que me están entendiendo. Ahora yo le voy a llevar al punto. Isaías 55:1, ¿qué dice entonces? Miren, a todos los sedientos venían las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, ¿qué cosa? Vino y leche. Entonces cuando vamos a Isaías 55, ¿de qué está hablando? Señores, del corazón de Dios sale la palabra que Él envía y no vuelve, ¿qué cosa? Vacía. Esa palabra es el esperma de Dios. ¿Y qué hace? Hace cambiar las circunstancias. De ortigas se convierte en ¿qué? En arrayanes. Aleluya. ¿Entiende? Ahora usted tiene que aprender que usted es un imitador de Dios. Efesios 5:1. Que usted tiene que imitar. Y Jesús, nosotros estamos ahora bajo la circuncisión de Cristo. ¿Qué es la circuncisión de Cristo? Por eso dice en Proverbios 4:3. Mire lo que dice Proverbios 4:3. Porque yo también fui hijo de mi padre. Perdón, Jeremías 4:3. Disculpen. Porque así dice Jehová, todo varón de Judá y Jerusalén: hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Y en el 4, ¿qué dice? Mira, circuncidado a Jehová y quitad, ¿qué cosa? El prepucio de vuestro corazón. ¿Por qué? Porque todas esas espinas, todas esas cosas, cuando viene la palabra que quiere nacer ahí, cuando usted la envíe para justicia, no puede activarse la justicia de Dios, porque Dios dice, en ese corazón hay espinas, en ese corazón hay cosas. Entonces dice que tenemos que circuncidarnos el prepucio del corazón, para que cuando la palabra se asiente en el corazón para justicia y salga por el órgano gen, el enviador del gen, amén, espiritual, pueda producir salvación y no vuelva vacía. Por eso que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios y empezaba a activar, porque su corazón no tenía nada que guardar. Por eso ustedes ven que cuando Saúl le tiraba una lanza a David, ¡fua! Yo nunca más voy a venir a esta iglesia, porque Saúl viene y me tira una lanza. Me voy de aquí. David, ¿qué hizo? Volvía. David, ¿qué hizo? ¿Se enojó con Saúl? No sé si me estoy explicando. Él guardó su corazón. Por eso empezó a proclamar las proclamas que él hizo proféticamente, como muy pocas personas en todos los salmos. Ahí usted va a ver la muerte de Cristo detallada en un Salmo 22, extraordinario. En el Salmo 88 también, la ida de Jesús allá a lo más profundo. Algo extraordinario ahí en la vida de David, porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, señores, digan conmigo, el gen es la palabra. El genoma es la realidad invisible que con fe y paciencia se hace en realidad. ¿Por qué? Porque el genoma es la promesa. Amén. Ahí está el genoma y se hace en realidad. Por eso dice en Hebreos 6, versículo 10, creo que está ahí. Miren lo que dice Hebreos 6. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras, el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole. En el 11, que dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. La misma solicitud. Y dice que es para plena certeza la esperanza. ¿Y qué es la esperanza? La promesa. Y dice en el siguiente versículo, en el 12: a fin de que no os hagáis perezosos, sino que imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué hacen? Activan el genoma. Activan el genoma. Digan conmigo, yo activo el genoma con paciencia. La fe recibe la palabra y luego, con paciencia, esa palabra en mi corazón se convirtió en un genoma, y ese genoma se hace realidad. Si necesito salud física, si necesito prosperidad, si necesito un trabajo, si necesito algo para mi futuro. Por eso dice en Proverbios 6, versículo 2, miren lo que dice Proverbios 6, 2. Te has enlazado con la palabra de tu boca y has quedado, ¿qué cosa? Preso en los dichos de tus labios. Digan conmigo, todo lo que envío no volverá vacío, porque estoy preso de lo que hablo. Ahora decirle que está al lado, cuida lo que hablas, porque lo que hablas es un gen, y ese gen se genera un genoma y se hace una realidad de muerte o de vida, en el nombre de Jesús. ¡Wow! Tengo que creer para crear. Ahora, ¿qué es creer para crear? Entender que todo hombre tiene que ser mentiroso y Dios tiene que ser veraz. ¿Qué quiere decir? Que la incredulidad de alguna persona no cancela la fidelidad de Dios. Dios es fiel siempre. Ahora, ¿cómo yo activo la fidelidad de Dios? Con mi fe.
entendiendo que hay una gracia y una misericordia de Dios que hoy permite que me pueda caer una vez, pero me voy a levantar y voy a seguir creyendo a Dios, porque la fe y la paciencia va a hacer que mi genoma, la promesa, se haga una realidad visible para mi vida. Amén. Porque todas las cosas que vemos fueron hechas de las cosas que no se veían. Y usted entiende, ¿cuántos de ustedes tuvieron un negocio y dijeron, voy a tener un negocio? ¿Verdad? Levante su mano. Voy a tener un negocio. Ese fue el gen. El gen tiró y se formó en un genoma. Ese genoma tiene sus cromosomas donde están todos los detalles impresionantes de lo que llegó a ser su negocio. Lo mismo usted tiene que entender que en un genoma de un ratón entran en 32 volúmenes de las 11, en 11 volúmenes de las 32 enciclopedias británicas, solamente el genoma del ratón. Y eso escrito de arriba abajo con todos los diseños de lo que es un ratón. Lo mismo un negocio, una empresa, la salud. Por eso dice, envió la palabra y la palabra no volvió vacía. Por eso dice, compren sin dinero. Decirle que está al lado, aprender a comprar sin dinero. ¿Por qué? Porque la gente dice, tengo que tener el dinero primero para poder hacer. Ridículo. Usted está operando en la incredulidad. ¿O usted cree que cómo se hizo todo este edificio? Se hizo primero sin dinero. Amén, no teníamos. Y la gente dijo, están locos. Y gloria a Dios que el dinero vino en el nombre de Jesús. Sí, señores. Entonces, si soy imitador de Dios, tengo que entender que ante todas las cosas Dios es veraz. Dios es genoma. ¿Y cómo se produce el genoma de Dios? El gen de Dios, que me ayuda a comprar sin dinero. Pero nosotros hacemos, primero nos sentamos, calculamos todo. Voy a calcular. Usted es un incrédulo de novela. Y Dios no le puede bendecir al otro nivel, porque se mal acostumbró con la bendición que tiene hoy. Y dice, tengo que tener para poder hacer. Y Dios te dice, hace, porque yo te voy a bendecir. Porque si no, la gloria va a ser de lo que vos conseguiste con tu esfuerzo, y no va a ser la gloria de Dios. Y el genoma tiene que producir la gloria en la vida de Cristo. Aleluya. ¡Woo! Porque el hombre el problema con el hombre es que pierde muy fácilmente su confianza en Dios y empieza a tener la confianza en lo que tiene. Y usted no tiene que tener confianza en lo que tiene. Usted tiene que tener confianza solamente y solamente y solamente en Dios. Amén. Aleluya. Y si le muestro unos versículos, voy a volar su cabeza en esta mañana, no esta noche, Fabián. Entonces atienda bien. Wow. Dice en 4:17, como está escrito, te he puesto por padre, en Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó. Y eso cuando creyó, ¿qué activó? El genoma de Dios, el cual da vida ¿a quién? A los muertos, hace pasar de un estado a otro. Estaba muerto, pero ahora tiene vida. ¿Y cómo consiguió? Dice, primero tuvo que creer la fidelidad de Dios. ¿Y cómo hizo? Llamó las cosas que no son como si fuesen. ¿Cómo llamo las cosas que no son? Para comprar sin dinero. Tiro la palabra, el gen, y el genoma va a hacer que, aleluya, las cosas que no son, se va a hacer una realidad en mi vida. Mientras yo me voy con la fe en mi corazón, la palabra y la paciencia, digo, va a ser, va a ser, va a ser, va a ser, va a ser. Y es llamar las cosas que no son como si fuesen, porque usted está predestinado a comprar sin dinero. Wow. Por eso, señores, ¿sabe una cosa? Y yo realmente entré en un tema nuevo, tremendo, que me está sacudiendo totalmente. Una palabra que yo empecé a escribir, ¿verdad? El tema de creer para crear es algo muy importante. También, ¿qué hace en Isaías 44:26? Miren lo que hace el Señor. Isaías 44:26. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada y las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. ¿Qué se necesita para que Judá sea reedificada y para que sea reconstruida? Amén. Y para que sean habitadas. Un gen. Ahora, ese gen se fue. Y se fue ese gen, se convirtió en un genoma. ¿Y qué hizo Dios? Despertó la palabra. Digan conmigo, Dios despierta.
La palabra. Aleluya. Ahora, cuando Dios despierta la palabra, mis queridos hermanos, usted va a ver eso en Génesis. Y no puedo entrar ahora realmente porque es tremendo. Cuando Dios despierta, en Génesis 18, si usted va ahí, y con esto voy a terminar hoy, porque Dios quiere despertar la palabra. Miren lo que ocurre acá en Génesis 18. Dice en el versículo 10: entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Digan conmigo, el tiempo de la vida despertará el genoma y será la realidad para mi vida. Visible, visible, palpable, tocable. Aleluya. El tiempo de la vida. ¿Saben lo que quiere decir el tiempo de la vida? Quiere decir el kairos. ¿Saben lo que es? Usted, 25 años. Ahora, ¿qué pasó con Abraham? Después de un tiempo, la mujer le apuró a Abraham y le dijo, tenemos que tener ese hijo. Y le prohijó y nació Ismael. Decirle que no te apures, Dios es fiel. Dios es fiel. Y 10 años Dios no le habló más a Abraham. Abraham, le dijo, amigo, no le escuches a tu mujer, escúchame a mí. ¿Me entendió lo que le dije? Decirle que escucharle a Dios. Cuando usted escucha la voz de Dios y tiene la promesa de Dios, ¿a quién le tiene que escuchar? La promesa es el gen que generó un genoma. Y en el tiempo de la vida, ¿sabe lo que quiere decir kairos? Oportunidad de Dios. Oportunidad. Cuando sea el tiempo oportuno, Dios va a despertar en el nombre de Jesús. Aleluya. El tiempo de la vida. Tu negocio va a nacer en el futuro, en el tiempo de la vida. ¿Qué necesitas? Un gen, enviar hacia tu futuro y enlazarte por los dichos de tu palabra. Palabra de vida y no de muerte. Amén. Y ante todo hombre sea mentiroso y dice, no se puede, el dólar, que el banco, que el interés, que pea, que amoa. Miramos con los ojos naturales. Señores, Paraguay es de Cristo. Paraguay es de Cristo. Paraguay es de Cristo. Paraguay es de Cristo. Aleluya. Ahí está la clave.